Las puertas de la cafetería se abrieron con un leve chirrido, interrumpiendo el constante murmullo de las conversaciones de los clientes. Un hombre mayor entró lentamente, casi arrastrando los pies, y su frágil silueta contrastaba con el calor y la vida que llenaban el lugar. El aire estaba impregnado del acogedor aroma del café recién hecho, y el murmullo de las charlas se mezclaba con el tintineo de las tazas. Sin embargo, cuando el hombre cruzó el umbral, el ruido pareció atenuarse, como si una presencia invisible hubiera entrado. A sus 89 años, su postura encorvada y sus pasos temblorosos no eran solo signos de la vejez, llevaba en su cuerpo las marcas de toda una vida de batallas silenciosas. Sus ojos, casi siempre fijos en el suelo, evitaban las miradas de los demás. Sabía lo que esperar, juicios silenciosos, el desprecio oculto tras rostros indiferentes. Sus delgados hombros temblaban ligeramente por el frío que hacía afuera, y su ropa desgastada, casi transparente por el uso, ofrecía poca protección contra el viento cortante. Con manos temblorosas, ajustó unas pocas monedas que tenía en el bolsillo, su único medio para conseguir algo que calmara el hambre en su estómago vacío. Cuando llegó al mostrador, colocó sus escasas monedas sobre la superficie. La dueña del local, Clara, una mujer de mediana edad conocida por su carácter frío, lo miró de arriba a abajo con expresión de desprecio. Su delantal, que alguna vez fue blanco, estaba manchado de café derramado, pero la mirada que le dirigió al hombre estaba aún más manchada de prejuicio. Solo quería el sándwich más barato, por favor, dijo en voz baja, casi inaudible sobre el murmullo a su alrededor. Sus dedos sucios acariciaban las monedas, intentando darse valor. Clara cruzó los brazos, su expresión permanecía severa. «Esto no es un refugio para indigentes, viejo», dijo con un tono cortante que hizo que el hombre temblara. «Si no tienes dinero, no comes». Sintiendo el peso de la humillación, el hombre respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Por favor, cualquier cosa que puedas darme. Tengo hambre». Su súplica era casi un susurro, pero la desesperación en sus ojos era evidente. La atmósfera a su alrededor parecía volverse aún más pesada. Algunos clientes susurraban entre sí, claramente incómodos con su presencia, pero nadie ofreció ayuda. «¿Crees que puedes entrar aquí y pedir comida gratis?». Clara se rió, inclinándose hacia el hombre, y su voz estaba cargada de desprecio. «Aquí no damos sobras. Ve a otro sitio». Los susurros se convirtieron en risas sofocadas. Uno de los clientes negó con la cabeza, esbozando una sonrisa irónica. «Eso es, márchate, viejo. No queremos tu compañía». Con lágrimas en los ojos, el hombre se quedó inmóvil. No sabía si debía marcharse o intentarlo un poco más. Su estómago rugió, y la vergüenza lo envolvió. Se sentía invisible, como si toda su vida estuviera siendo juzgada en ese mismo momento. El incómodo silencio que llenaba el espacio parecía volverse aún más denso. Quería desaparecer, pero sus piernas no se movían. De repente, cuando todo parecía perdido y la esperanza abandonaba sus pensamientos, las puertas de la cafetería se volvieron a abrir. La entrada de una mujer elegante y decidida captó la atención de todos. Isabel, con su cabello castaño cuidadosamente peinado y vestida con un traje elegante, cruzó la sala con paso firme. Sus ojos se entrecerraron al notar la escena que se desarrollaba ante ella. Sin dudarlo, Isabel se acercó al mostrador. La atmósfera cambió de inmediato. Clara, que momentos antes había mostrado su arrogancia, ahora parecía insegura al notar la llegada de esta mujer influyente. Isabel no era una clienta cualquiera, conocida en la ciudad por sus exclusivas boutiques, su presencia imponía respeto. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó Isabel, su voz firme y controlada, pero llena de desaprobación. Su mirada se posó en el hombre, que aún permanecía inmóvil, tratando de conservar su dignidad. Clara intentó recuperar el control, pero toda la cafetería esperaba el desenlace de esta inesperada intervención. La tensión en el aire era palpable. Isabel miró al hombre, y con una sonrisa tranquilizadora, extendió su mano. «No se preocupe, hoy el almuerzo corre por mi cuenta». El hombre mayor la miró con incredulidad, sus ojos llenos de lágrimas ahora brillaban con un destello de esperanza.
Isabel dirigió su mirada hacia Clara, quien, todavía sorprendida por la intervención, intentó mantener su autoridad. La tensión, que antes existía entre el hombre y Clara, ahora se dirigía completamente hacia Isabel, quien irradiaba una sutil pero indiscutible fortaleza. Ya dije que no podemos atender a este hombre aquí, Clara insistió defensivamente, intentando recuperar el control de la situación. Este no es lugar para gente como él. Isabel permaneció tranquila, pero sus ojos expresaban una intensidad que hizo que Clara vacilara. ¿Ese tipo de personas?, repitió Isabel, inclinándose ligeramente hacia adelante. Me parece que estamos hablando de un ser humano, no de un gato. Los clientes, que antes se divertían con la humillación del hombre, ahora observaban la escena con una mezcla de curiosidad e incomodidad. La situación había cambiado drásticamente. Isabel, con su postura firme y decidida, no tenía intención de retroceder. El hombre, que hasta ese momento había mantenido la cabeza baja, levantó la mirada hacia la mujer que lo defendía. Sus manos temblorosas todavía apretaban las pocas monedas que había reunido con cuidado. No sabía si debía decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta, aplastadas por la vergüenza. Pagaré por todo lo que este hombre necesite, dijo Isabel, volviéndose hacia el hombre. Tiene el mismo derecho de estar aquí que cualquier otro cliente. Sus ojos recorrieron lentamente los rostros a su alrededor, desafiando a cualquiera que se atreviera a contradecirla. Clara, intentando recuperar el control de la situación, se burló. No somos una organización de caridad. Si no puede permitirse la comida, no debería estar aquí. Así es nuestro negocio. Los negocios se basan en las personas, Clara, y parece que te has olvidado de eso, interrumpió Isabel, sin cambiar su tono, pero con una leve sonrisa irónica en sus labios. Dio un paso adelante, acercándose aún más al mostrador, ahora hablando más alto para que todos pudieran escucharla. He sido clienta durante años y nunca pensé que sería testigo de algo así. Los susurros entre los clientes se apagaron, y el silencio llenó todo el lugar. Clara estaba visiblemente inquieta. Sabía que la reputación de Isabel en la ciudad era sólida, y cualquier conflicto podría dañar su imagen. Sin embargo, su arrogancia aún la mantenía en pie. Esto no es un centro de caridad, dijo Clara, cruzando los brazos, como si eso pudiera fortalecer su posición. Si no tiene dinero, no puedo ayudarlo. Isabel soltó una breve carcajada, pero su mirada permaneció penetrante. Hablas de caridad, pero no te das cuenta de que estás tratando a un ser humano peor que eso. La caridad es una opción. La humanidad no. José, quien hasta entonces había observado la situación en silencio, sintió un torbellino de emociones. Rara vez alguien lo defendía, y mucho menos con tal compromiso. La humillación que había sentido antes comenzó a dar paso a la sorpresa. Nunca habría imaginado que alguien, y mucho menos una mujer tan distinguida como Isabel, se pusiera de su lado. Apenas pudo contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Al notar la expresión en el rostro de José, Isabel se inclinó ligeramente, y con un tono más suave, dijo: Señor, hoy puede comer lo que desee. Puso su mano sobre la de él, apartando suavemente sus monedas. Guárdelas. No se preocupe. Clara, cada vez más incómoda, intentaba terminar la conversación lo más rápido posible. Bien, señora, si así lo quiere, que así sea. Pero esto no volverá a suceder, murmuró, herida en su orgullo. Isabel, imperturbable, sonrió ligeramente y respondió con calma. Lo que no volverá a suceder, Clara, es la forma en que tratas a las personas aquí, porque yo me encargaré personalmente de que todos sepan cómo manejas este negocio. Clara se quedó paralizada, consciente de que sus palabras podían tener graves consecuencias, mientras los demás clientes evitaban involucrarse directamente. Sin embargo, estaba claro que muchos de ellos ahora reflexionaban sobre lo que acababan de presenciar. José, recuperando un poco de dignidad, fue conducido a una mesa por uno de los empleados, bajo la atenta mirada de Isabel. Ella lo observaba con una mezcla de tristeza y satisfacción. Había algo en ese hombre que despertaba en ella una profunda empatía, una conexión que no podía explicar. Cuando José se sentó, Isabel se acercó y tomó asiento a su lado.
Ahora, señor, ¿qué le gustaría comer? Tiene hambre, así que veamos qué podemos hacer. Su tono, antes firme y desafiante, ahora era cálido y alentador. José no sabía cómo expresar su gratitud. Murmuró: no sé cómo agradecerle por lo que está haciendo por mí. Isabel sonrió, negando con la cabeza. No necesitas agradecerme, José. Empecemos con una buena comida y luego podemos hablar. Isabel observaba atentamente mientras el camarero, aún un poco reacio, traía un plato para José. Colocó un sándwich y una taza de café sobre la mesa, sin mucho entusiasmo, pero bajo la mirada severa de Isabel no se atrevió a decir una palabra. José miró el plato frente a él con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sus manos, todavía temblorosas, se acercaron lentamente al pan, pero se detuvieron, como si esperara que todo esto resultara ser solo un sueño, que pronto se desvanecería. Puedes comer, lo animó Isabel con una suave sonrisa, que contrastaba con su anterior firmeza. Es tuyo. Te lo mereces. José asintió con gratitud y tomó el primer bocado del sándwich. El hambre parecía disolver toda la humillación y vergüenza que había sentido momentos antes. Comía despacio, casi con reverencia, mientras Isabel lo observaba en silencio, tratando de asimilar la extraña sensación que llenaba su corazón. Era una mezcla de compasión y algo más profundo, algo que la hacía sentir una conexión inexplicable con ese hombre. Mientras José comía, la cafetería volvió a una aparente normalidad. Clara, todavía molesta por la intervención de Isabel, se alejó del mostrador, susurrando al personal y lanzando miradas furtivas hacia la mesa donde estaban sentados Isabel y José. Sin embargo, la atmósfera aún conservaba el rastro de la atención anterior, como si algo más estuviera por suceder. Fue entonces, mientras Isabel ajustaba su bolso sobre la mesa, cuando algo en la muñeca de José brilló. Sus ojos captaron el destello de un reloj antiguo. Al principio no le prestó mucha atención, pero pronto algo en ese objeto llamó su interés. Había algo inusitadamente familiar en la forma y el estilo del reloj. Parpadeó varias veces, como si intentara ahuyentar un recuerdo que empezaba a surgir en su mente. Señor José, dijo, su tono ahora teñido de curiosidad, ¿puedo ver su reloj? José, algo desconcertado, dejó de comer y miró su muñeca, como si hubiera olvidado que aún llevaba puesto ese objeto. Oh, claro, empezó a desabrochar la correa con cuidado, y mientras se lo entregaba a Isabel, comentó que era un recuerdo de alguien muy importante. Isabel tomó el reloj en sus manos, sus dedos temblaban. La fría textura del metal la transportó de inmediato a recuerdos que había guardado profundamente dentro de sí. Giró el reloj para examinar la parte trasera y de repente sintió que su corazón se aceleraba. En la parte inferior, grabado en delicadas letras, estaba un nombre que la hizo estremecer, Emmanuel. Cubrió su boca con la mano en señal de shock. Ese reloj era el mismo que ella había regalado, hacía muchos años, a la persona que lo significaba todo para ella. Ese reloj había pertenecido a Emmanuel, el hombre al que amaba y que había perdido trágicamente. ¿Cómo había terminado ese objeto en las manos de José? ¿De dónde sacaste este reloj? Su voz tembló al hacer la pregunta. No podía apartar la vista del objeto, como si hubiera reabierto una herida que pensaba que ya había sanado. José, al notar las emociones en los ojos de Isabel, se sintió momentáneamente desconcertado. Fue un regalo, dijo con incertidumbre. Un regalo de mi hijo, Emmanuel. Esas palabras golpearon a Isabel como un mazazo. Sus sospechas eran correctas. El hijo de José era el mismo Emmanuel, el hombre que fue su gran amor, aquel cuya muerte lamentaba hasta el día de hoy. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de tristeza, sorpresa y añoranza llenaba su pecho. José, sin comprender del todo su reacción, continuó. Emmanuel, él falleció hace muchos años. Después de su partida, la vida nunca volvió a ser la misma. Isabel sintió como las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos, pero luchó por mantener la calma. El impacto de la revelación era abrumador. Emmanuel había desaparecido de su vida tan repentinamente, y nunca tuvo la oportunidad de despedirse. Y ahora, frente a ella,
estaba su padre, un hombre destruido por las circunstancias de la vida, sosteniendo el único objeto que la conectaba con su pasado. Él era mío. Isabel intentó encontrar las palabras, pero las emociones la ahogaban. José, al ver su estado, comenzó a entender cuán significativo era lo que estaba ocurriendo. ¿Conocías a mi hijo?, preguntó José, su voz llena de sorpresa y dolor. Isabel asintió con la cabeza, incapaz de responder de inmediato. Miró a José con una mezcla de ternura y tristeza. Lo amaba, confesó, su voz apenas un susurro. Lo amaba más que a nada en el mundo. El silencio que se instaló entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. José parecía conmocionado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mientras tanto, Isabel sostenía con fuerza el reloj, como si temiera que ese pequeño trozo de memoria le fuera arrebatado nuevamente. ¿Por qué nunca supe de ti?, preguntó finalmente José, su voz llena de curiosidad y tristeza. Isabel respiró hondo, preparándose para reabrir viejas heridas. Es una larga historia, comenzó Isabel, mirando a los ojos de José, quien de repente dejó de ser solo un desconocido necesitado. Pero creo que necesitamos hablar. Isabel sostenía el reloj de Emmanuel con sumo cuidado, como si estuviera hecho de un vidrio frágil, a punto de desmoronarse en cualquier momento. Cada detalle de ese objeto la transportaba a un tiempo que pensó haber dejado atrás. El brillo desgastado, la discreta inscripción grabada, y la manera en que Emmanuel giraba el reloj en su muñeca cuando conversaban, todo regresó como una avalancha, abrumando sus emociones y llevándola de vuelta a días que nunca olvidaría. José la miraba, sus ojos brillando con lágrimas, como si empezara a comprender. Reconoció esa mirada, la mirada de alguien que había amado profundamente a su hijo, alguien que compartía el mismo dolor que él había llevado desde la muerte de Emmanuel. La conexión entre ellos era innegable. Nunca me habló de ti, dijo José, su voz temblando. Parecía inseguro, como si no estuviera listo para lo que Isabel pudiera decir, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba saberlo. Isabel suspiró, todavía sosteniendo el reloj entre sus dedos. No sé por dónde empezar, dijo con un tono melancólico, su corazón cargado de recuerdos. Conocí a Emmanuel cuando éramos jóvenes. Trabajaba en una boutique, era mi primera oportunidad en la ciudad. Siempre venía con donaciones para el orfanato donde crecí, y así fue como nos acercamos. Los ojos de José se abrieron con asombro. ¿Orfanato?, preguntó con incredulidad. Isabel asintió lentamente, sus ojos llenos de recuerdos. Sí, crecí allí desde niña. No tuve la suerte de conocer a mis padres, pero el orfanato se convirtió en mi hogar. Y fue allí donde conocí a Emmanuel. Siempre fue tan amable, tan dedicado, lleno de vida. Teníamos muchos planes para el futuro, pero entonces el destino lo cambió todo. José guardaba silencio, absorbiendo cada palabra de ella. El dolor de Isabel reflejaba el suyo propio, pero ahora, al escuchar su historia, se daba cuenta de que era parte de la vida de Emmanuel que nunca conoció, un lado de su hijo que perdió antes de poder comprenderlo por completo. Lo entiendo perfectamente, murmuró José, bajando la cabeza. Después de la muerte de Emmanuel, Victoria, mi esposa, siempre culpó a alguien. Decía que se había alejado por culpa de una mujer, pero nunca dio detalles. Solo supe que después de su muerte, nada volvió a ser igual. Isabel se estremeció al escuchar el nombre de Victoria, la madre de Emmanuel. No necesitaba más explicaciones para saber de quién estaba hablando José. Vagamente, recordaba los encuentros fríos y tensos con aquella mujer rígida, cuyas expectativas eran inalcanzables y cuya aceptación nunca llegó. Victoria nunca me aceptó, dijo Isabel con la voz temblorosa. Nunca pensó que yo era lo suficientemente buena para su hijo, y eso creó una brecha entre Emmanuel y su familia. Él estaba dividido entre nosotros, intentando ser el hijo perfecto, pero al mismo tiempo quería vivir su propia vida. Fue un tiempo muy difícil. José levantó la vista, claramente conmovido. No se había dado cuenta del peso que su hijo había llevado. Nunca me lo dijo. Victoria lo convenció de que todo era culpa de la mujer a la que amaba, dijo José con un largo suspiro de agotamiento.
Pero ahora, al verte aquí, me doy cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que jamás pude imaginar. Nunca dejó de visitarme, pero era raro, continuó José, su voz cansada. Y luego, cuando ocurrió el accidente, Isabel sintió un nudo formarse en su garganta. El momento que tanto temía se acercaba, el instante en el que todo se desmoronaría. Ese día fue tan rápido. Emmanuel estaba con ella, y nunca supe qué pasó. Desapareció, y lo único que quedó fue este reloj, dijo José, sus ojos fijos en el accesorio que Isabel sostenía, como si fuera el último vínculo físico que tenía con su hijo. Isabel cerró los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas. Ella estuvo allí ese día, el día del accidente, el día en que todo cambió. El recuerdo era como una herida abierta que nunca sanó por completo. Yo estaba con él, confesó finalmente, rompiendo el silencio. Íbamos a visitar a un amigo, pero nunca llegamos. Tuvimos un accidente. Todo pasó tan rápido. Cuando desperté, él ya no estaba. Las lágrimas que había intentado contener finalmente cayeron, y cubrió su rostro con las manos, permitiéndose sumergirse en el dolor de ese momento. José la observaba, igualmente conmovido. Sus propias lágrimas rodaban en silencio por las arrugas de su rostro cansado. Nunca lo supe, susurró José, su voz quebrada por el dolor y el remordimiento. Nunca supe que estuviste a su lado. José sacudió la cabeza, tratando de controlar sus emociones. Lo amaba con todo mi corazón, respondió Isabel, luchando por contener las lágrimas. Perdí todo aquel día. Había intentado seguir adelante, pero el pasado siempre acechaba en las sombras, atormentándola. José, sumido en su propia tristeza, se dio cuenta de que su vida se había reducido a lo que veía ahora frente a él, un anciano cansado, que trataba de sobrevivir en las ruinas de sus pérdidas. No puedo creerlo, murmuró José, sacudiendo lentamente la cabeza. Eras la mujer que él amaba, y yo nunca supe cuánto significabas para él. Isabel rápidamente secó sus lágrimas, luchando por mantener la compostura. No sabía que era tu hijo hasta este momento, pero cuando vi ese reloj, todo volvió. Todos los recuerdos. Siempre lo llevaba. Fue un regalo mío cuando empezamos a planear nuestro futuro juntos, dijo Isabel, mirando a José, quien parecía perdido en sus propios pensamientos, sus ojos fijos en el pasado. Hablaba poco de ti, continuó José, casi en un susurro. Pero sabía que algo nos alejaba. Victoria, mi esposa, nunca aceptó la idea de que Emmanuel estuviera con alguien fuera de nuestro círculo. Siempre quiso que se casara con alguien de la alta sociedad, alguien que elevara nuestro estatus. Su voz temblaba, cargada de culpa y tristeza. Isabel asintió, comprendiendo perfectamente. Ella me odiaba. Siempre que intentaba acercarme a él, sentía su desprecio. Y Emmanuel, tratando de complacer a todos, se debatía entre dos mundos. Era un buen hombre, José. Quería hacer felices a todos, pero eso lo estaba destruyendo. José respiró hondo, sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Nunca me lo imaginé. Cuando se fue, Victoria y yo nos distanciamos aún más. Ella se culpaba a sí misma, y en el fondo creo que también me culpaba a mí. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Isabel miró a José con profunda empatía. ¿Cómo terminaste aquí?, preguntó en voz baja, como si cada palabra tuviera que ser escogida con cuidado para no abrir viejas heridas. José suspiró profundamente, el peso de su historia haciendo que sus hombros se encogieran aún más. Después de la muerte de Emmanuel, Victoria nunca fue la misma. Se sumió en el dolor, y yo perdí el equilibrio. Nuestro matrimonio no lo soportó. La culpa y el duelo nos separaron, y me alejé de todo. Llevábamos una vida cómoda, pero el vacío que dejó Emmanuel era insoportable. Victoria siempre me culpó, dijo José, su voz quebrándose. Decía que si hubiera sido más firme con Emmanuel, él habría elegido otro camino, se habría alejado de ti. Y yo, en mi debilidad, durante mucho tiempo creí que tenía razón. Al escuchar eso, Isabel sintió un gran peso en su pecho.
No era fácil escuchar esas palabras. Victoria la había visto como la causa de la caída de la familia. José, dijo Isabel con dulzura, no fue tu culpa. No fue culpa de nadie. A veces la vida nos lleva por caminos que no podemos prever ni controlar. Lo que pasó fue un accidente. Pero el amor que Emmanuel tenía por ti y por mí, ese amor era real. Ninguna culpa puede cambiar eso. José miró a Isabel con los ojos llenos de lágrimas, visiblemente conmovido por sus palabras. Nunca pensé que llegaría a conocerte, que descubriría quién era la mujer que mi hijo realmente amaba. Significa mucho para mí. Isabel extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente la mano de José. Ambos hemos experimentado la misma pérdida, y de alguna manera eso nos conecta. No sé por qué el destino nos reunió hoy, pero sé que ahora estamos aquí juntos. Y tal vez eso signifique algo. Durante unos momentos, se quedaron en silencio, procesando todos esos descubrimientos y las emociones que los acompañaban. El reloj de Emmanuel aún estaba en manos de Isabel, y ella se lo devolvió con delicadeza a José, quien solemnemente se lo puso de nuevo en la muñeca. Este reloj, dijo Isabel en voz baja, es más que un objeto. Es un símbolo del tiempo que compartimos con él, de lo que vivimos juntos. Y aunque es doloroso, también me recuerda que el tiempo sigue avanzando y que tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. José esbozó una triste sonrisa, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No sé cómo seguir adelante, admitió José con sinceridad. Después de perderlo todo, Victoria y yo terminamos en la calle, y ahora solo intentamos sobrevivir. Isabel sintió una oleada de empatía tan profunda que se movió inquieta en su silla. Amé a Emmanuel, y eso es algo que nunca olvidaré. Sé que hemos perdido mucho, pero estoy aquí para intentar hacer lo que él hubiera deseado. Él me enseñó a perdonar y a cuidar de los demás. Creo que, donde quiera que esté ahora, querría que extendiera mi mano hacia ustedes, dijo Isabel, con la voz quebrándose por la emoción. Victoria permaneció en silencio durante un largo rato, mientras el suave susurro del viento entre las hojas de los árboles era el único sonido que rompía la quietud. Isabel pudo ver la lucha interna en los ojos de Victoria, una batalla entre el orgullo herido y el deseo de finalmente dejar atrás el pasado. Finalmente, Victoria suspiró profundamente, como si liberara años de tensión acumulada. No sé qué decir, susurró. José le apretó suavemente las manos, hablando con esperanza. Solo di que aceptarás la ayuda, Victoria. Hemos vivido así demasiado tiempo. Tal vez es hora de cambiar algo. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas, y por primera vez permitió que una pequeña parte de la tensión que había mantenido su cuerpo rígido y tenso se desvaneciera. No sé si puedo volver a confiar, confesó, con la voz llena de dudas. No te estoy pidiendo que confíes en mí de inmediato, respondió Isabel con una sonrisa alentadora. Pero déjame intentarlo. Lo haremos paso a paso. Tengo espacio en mi casa. Pueden quedarse conmigo hasta que encontremos una mejor solución. Victoria miró a José, quien la observaba con esperanza y ternura. Después de unos segundos de duda, finalmente asintió con la cabeza, permitiendo que las lágrimas fluyeran. Acepto, dijo en voz baja. Isabel sonrió, y en ese momento algo comenzó a cambiar. No sería fácil, y el camino por delante era largo, pero por primera vez en años, Isabel sintió que todos estaban avanzando hacia la sanación. Los primeros rayos de la mañana iluminaron la pequeña sala de estar en la casa de Isabel. José y Victoria habían pasado allí la noche, todavía llenos de incertidumbre y precaución ante el cambio tan repentino en sus vidas. La casa de Isabel era acogedora y moderna, con muebles elegantes que reflejaban su vida próspera, lo que contrastaba fuertemente con la dura realidad que José y Victoria habían soportado en las calles. Isabel, sentada en una butaca junto a una gran ventana, observaba el amanecer mientras sostenía una taza de café caliente entre sus manos. Sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos y reflexiones. La presencia de José y Victoria en su hogar era más que un simple acto de bondad. Era un intento de sanar viejas heridas, de encontrar perdón, tal vez, de hallar finalmente paz interior. A veces, el destino actúa de manera misteriosa,
entrelazando vidas que parecían estar separadas para siempre. El viaje de Isabel y el anciano no consistió solo en enfrentarse al pasado, sino también en encontrar nuevas formas de avanzar, sanando profundas heridas con amor y empatía. Al final, ambos descubrieron que el tiempo, incluso marcado por el dolor, puede transformarse en algo valioso. Juntos, crearon una nueva familia, unida por el legado de Emmanuel y la esperanza de un futuro mejor. Su historia nos recuerda que el perdón y la reconciliación son los mayores regalos que la vida nos puede ofrecer. Y, al igual que ellos, todos podemos encontrar un nuevo comienzo, incluso en las circunstancias más inesperadas. Suscríbete a nuestro canal y comparte esta historia con amigos y familiares para que no te pierdas la próxima. Te esperan lecciones de vida aún más profundas y transformaciones sorprendentes.